Buen día, mi nombre es Angie Marcela Quiroga, estudiante de Administración Logística de la Universidad Manuela Beltrán. Voy a hablar sobre el decreto 1079 del 2015, el cual es uno de los decretos que regulan el transporte terrestre de pasajeros en Colombia. Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, debe velar por la regulación económica y por la formulación y adopción de políticas, planes y programas en materia de transporte, tránsito e infraestructura en los medios de transporte terrestre, marítimo, fluvial, férreo y aéreo, se expidió este decreto con el fin de compilar y racionalizar las normas que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo. A continuación se menciona algunos aspectos importantes respecto a lo que en materia de transporte terrestre de pasajeros aplica. Vamos a tener en cuenta que este decreto se divide en 3 libros y que el primer libro a su vez se divide en 2. La primera división es el sector central, que contempla la cabeza del sector de los fondos y los órganos sectoriales de asesoría y coordinación, los cuales son el Ministerio de Transporte, el Fondo Nacional para la Reposición y Renovación del Parque Automotor del Servicio Público del Transporte Terrestre de Pasajeros, el Fondo Nacional de Seguridad Vial, el Consejo Constitutivo de Transporte, el Consejo Consultivo y Terminales de Transporte y el Consejo Consultivo de Seguridad Vial. La segunda división es el sector descentralizado, que se encuentran las entidades adscritas, concejales, las comisiones, los comités y los fondos nacionales. Estos son el Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Superintendencia de Puerto y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte y la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte. Seguimos con el libro número 2, que es el régimen reglamentario del sector, el cual muestra el régimen reglamentario del sector iniciando con las disposiciones generales, donde se define que la norma aplica al sector transporte y que abarca al territorio nacional definido por 2 parámetros, el metropolitano y el distrital y el municipal. La reglamentación del transporte, que instaura los parámetros que deben cumplir los modos de transporte, la reglamentación del tránsito, que explica los términos legales, los requerimientos y sanciones en materia de reglamentación para poder operar en cualquier vehículo, y la reglamentación de la infraestructura, que es la parte de la responsabilidad gubernamental del proceso, donde se definen las normas para contratar y ejecutar proyectos que intervengan en el sector transporte. Sobre el transporte terrestre automotor, habla de una serie de capítulos relacionados a continuación, donde se establecen los lineamientos para los diferentes tipos de transporte terrestre automotor especificados así: el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros, bajo la responsabilidad de una empresa legal a través de un contrato entre la empresa y el conductor de servicio público; el sistema de transporte de pasajeros, que es el servicio de transporte masivo de pasajeros a través de infraestructura y equipos que permitan satisfacer las necesidades de movilidad de la población; el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, que ésta reglamenta la prestación del servicio y establece los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas para mantener la habilitación de la movilidad del transporte especial, que es un servicio que se presta a un grupo específico de personas; el servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, que reglamenta la prestación del servicio en la modalidad de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera; servicio público de transporte terrestre automotor mixto, que reglamenta la habilitación de las empresas de transporte público terrestre automotor mixto y la prestación por parte de estas de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico; el servicio público de transporte terrestre automotor especial, que reglamenta la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial y establece los requisitos que deben cumplir
las empresas interesadas en obtener y mantener la habilitación en esta modalidad. Y por último, la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad, garantizando gradualmente la accesibilidad a los modos de transporte y de movilización en ellos de la población en general y en especial de todas aquellas personas con discapacidad, en zonas especiales de estacionamiento y de parqueo en condiciones generales y especiales de accesibilidad. Y por último, otros aspectos que contempla la norma en el libro 3, las cuales son la reglamentación en materia de tránsito, centros de enseñanza automovilística, seguridad vial, ficha técnica de la licencia de conducción y ficha técnica de la licencia de tránsito, medidas para controlar la prestación de servicio público de transporte en motocicletas, reglamentación en materia de infraestructura de transporte y condiciones que deben cumplir las autoridades para otorgar a los particulares los permisos que requieren para el desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte. Por último, tenemos la conclusión, y es que una vez mencionados los aspectos relevantes respecto al transporte terrestre de pasajeros, tomando como base el decreto 1079 del 2015, se puede concluir que las empresas interesadas en moverse dentro de este sector deben cumplir con una serie de requisitos, normas, leyes legales y morales. Para ello deben cumplir con la asesoría de entidades que direccionan, planifican, regulan y evalúan esta normatividad, brindando información sobre los parámetros a seguir para dar cumplimiento a cabalidad con la normatividad vigente y que aplica para transportar pasajeros dentro del territorio nacional, ya que su no cumplimiento acarrea multas y la suspensión de las licencias para operar en este sector.